lo que estamos debatiendo los argentinos es cuántos pesitos nos quedan, sobre todo el pesito verde, el norteamericano, porque le tenemos históricamente desconfianza al peso por todo lo que ha pasado en la historia económica del país, y lo único que nos da ciertas garantías de estabilidad es el dólar. Por eso la cultura y la mentalidad argentina se basa en el dólar. ¿Cuántas reservas, qué disponibilidad de dólares, según el estudio que has realizado en los últimos días, tiene o posee el Banco Central argentino? Bueno, la situación del Banco Central argentino, y por eso se ve en las medidas tomadas por el gobierno nacional, es bastante crítica. Si bien desde que se impuso el cepo en el 2019, en octubre de 2019, ha habido claramente una estabilidad, digamos, de las reservas del Banco Central, nosotros venimos viendo y estudiando de que mensualmente, prácticamente como un trabajo de hormiga, el Banco Central se va desprendiendo de los dólares para tratar de equilibrar el precio de la divisa, ¿no? Y venimos viendo de que en agosto, en junio de este año, había un desprendimiento promedio de 20 millones diarios, ¿no? Pero que hubo un salto muy importante en septiembre, y es lo que explica claramente el endurecimiento de las restricciones, de 100 millones de dólares diarios por parte del Banco Central, que vuelca al mercado para tratar de equilibrar el precio, ¿no? O sea, dólar ahorro, quiero explicarle a todo el resto del mundo, este dólar ahorro que le permite a la Argentina comprar por los bancos hasta $200 por mes, eran recontra demandados, ya que se quintuplicó en el mes de septiembre. Exactamente. En Argentina, cuando alrededor de 500.000 personas eran los que compraban el dólar ahorro para atesoramiento, ¿no? Para reserva del valor, para que no se devalúe tanto. Para cambiarlo al arbolito, el dólar puré también, ¿no? Exactamente, que también, no, eso pasaba antes de que no existía esta brecha tan grande entre el dólar paralelo y el oficial. En general había 500.000 personas que compraban para atesoramiento. Cuando se amplía esta brecha, esas 500.000 personas pasaron a ser 5 millones de personas. Eran de 500.000 a 5 millones de personas que empezaron a comprar, en algunos casos para hacer este puré, lo que se llama vulgarmente, digamos, en la jerga, el puré, para generar algún rédito del cambio de dólares a pesos. Pero también claramente para una forma de atesoramiento, porque el proceso de evaluación de la moneda argentina y un dólar tan barato ofrecía una buena posibilidad para el dólar como atesoramiento y ahorro. ¿Y cuánto quedan disponibles de los anclajes? Claramente, el problema es que en la medida de que el banco se va desprendiendo de estos dólares, van bajando las reservas líquidas o netas de libre disponibilidad del Banco Central. Nosotros tenemos 43.000 millones de dólares aproximadamente, según lo que calculamos en agosto, en las reservas del Banco Central. Sin embargo, solamente de libre disponibilidad son menos de 9.000 millones de dólares en agosto. Con el desprendimiento de 100 millones de dólares diarios por parte del Banco Central de septiembre, esto ha quedado aproximadamente... En 3.000, 4.000, con suerte. En 3.000, 4.000... o 5.000, ahí hay una discusión con el tema, porque estas reservas también tienen que ver con el oro. Claro. Hay una parte de las reservas líquidas y netas que son en oro, y eso va variando según el precio del mercado y demás, ¿no? Pero se calcula que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares diarios son lo que tiene el Banco Central. Pero o sea, el Banco Central de la República Argentina hoy tiene menos dinero de dólares disponibles que lo que le encontraron en la caja de seguridad a Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta de la República Argentina. Le encontraron 4.000 millones, ¿sí? O sea, tiene 1.000 menos. Imagínate, es un país que tiene menos de dólar que atesora una de las hijas del poder. Bueno, sacando esta anécdota que nadie se le cae la cara, evidentemente en la Argentina, la pregunta que te hago es cómo puede funcionar un país así. Sí, hay distintas, eso es una versión que es una versión periodística, sí. Todavía nada declarado por el Banco Central, que se está tratando de negociar, cambiar un porcentaje del swap chino. En verdad no es cambiar, es vender los derechos del swap chino, siempre con autorización previa del gobierno chino, ¿no?
porque esto es prácticamente como un crédito que nos otorga el gobierno chino y que solamente nosotros podríamos disponer con autorización previa de ellos. Esta es una medida, digamos. Hay otros que se plantean también, de alguna manera, prendar el oro que existe, que ya eso daría una falta de confianza importante. Hay otro que se plantean los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional, que todavía están disponibles, hay un porcentaje muy pequeño, es mínimo, pero también utilizar esos derechos de giro, que implica también... Volver a pedirle más dinero, más dólares al Fondo Monetario, antes de sentarse a negociar. Bueno, tiene que ver también con que, claro, bueno, a veces... Lo hizo la provincia de Buenos Aires, y de eso nadie habla. Esta es una posibilidad, pero también lo que para tratar de mantener las reservas, el gobierno lo que ha planteado son dos cuestiones. En principio, frenar la salida de dólares con las restricciones, ¿no? Con restricciones muy, muy fuertes, que hay un debate muy importante dentro de lo económico, si esto puede también no solamente frenar la salida de dólares, sino también la entrada de dólares. Otro eje importante tiene que ver con las exportaciones, digamos, ¿no? La soja está en un precio que viene en aumento, y esto puede ser muy importante para por lo menos para marzo del año que viene, en la cosecha de que ingrese buena cantidad de dólares. Y hay un pedido claro por parte del gobierno nacional de que los argentinos no solamente dejen de ahorrar en dólares, que para mí es un pedido bastante gracioso, porque no hay otra forma de atesorar el valor, es muy difícil atesorar frente a grandes niveles de inflación, pero la realidad también es que los argentinos se calcula más de 200.000 millones de dólares metidos en el colchón, en cajas en el exterior, etcétera. Y esto también es una realidad. 3.000 millones tiene el Banco Central, y los argentinos tienen adentro y afuera del país 300.000 millones. 200.000. Y no sé si te quedas corto. Matías, ¿esto cuenta todo lo que está afuera? Perdón. No, está bien. Matías, te quería preguntar si otro de los recursos a los cuales muchas veces se apela es a la emisión de letras del Tesoro como una forma de recuperar capitales o recursos, digamos, y emitir letras a un tiempo determinado, ¿no? Esto también es una herramienta que utiliza el Banco Central, digamos, para hacerse de liquidez. Sí, lo está usando en pesos, este instrumento lo está utilizando en pesos, y en dólares es más complejo. En principio porque hay una falta de credibilidad y confianza muy importante, y esto significaría tasas de estos bonos que sean muy elevados para que realmente valga la pena. Y esto es un problema, porque la verdad que si hay algo que el gobierno argentino no quiere en estos momentos, es seguir acumulando deuda. Pero yo quiero volver a esta cuestión de los 200.000 millones de dólares, que a mí no me parece, digamos, una cuestión menor, porque habla a las claras de que la Argentina tiene un gran caudal de dinero que puede invertir para el cual traccionar nuevamente la que esa economía. Gente la va a traer a la Argentina? No hay país desarrollado, si uno mira la historia de los países desarrollados del siglo XX, como Japón, Hong Kong, Corea, etcétera, son países que lograron un salto cuantitativo y cualitativo en sus economías, producto principalmente de la inversión de sus propios ahorros. Para decirlo claro y llanamente, lo hicieron con plata propia, no con préstamos del exterior. Esto como primera cuestión. Y como segunda cuestión, para no hacer solamente un echado de culpas al sector privado, es cierto que el sector público tiene que poner reglas mucho más claras, y principalmente un plan económico hacia el futuro, para que la gente tenga la confianza de invertir este caudal de dinero que existe debajo del colchón o en el exterior, porque no todo está en el exterior, mucho está aquí en Argentina, en los ahorros de las personas. Y no estamos hablando solamente de grandes caudales de dinero, sino del ahorro de un sector de la clase media y clase media alta, que podría invertir en determinados sectores para empezar a mover al menos la economía. Pero para esto, que estoy hablando de niveles de inversión muy bajos, es necesario un nivel de confianza más alto y un programa económico por parte del gobierno nacional. Que hoy por hoy no se vislumbra. No se vislumbra y está pendiente. Hay una realidad que estaba pendiente, quedó en principio
pendiente por la pandemia. Bien. Y luego por la negociación de la deuda, que bueno, las dos cosas parecen estar de a pocos pasando, pero no, aún no hay un plan. Matías, un cariño grande. La próxima seguimos a ver cómo se transita en una Argentina sin dólares, en el Banco Central, en donde, bueno, hay que ver cómo se reactiva el consumo interno y cuál es la expectativa de los dólares genuinos cuando empiecen los ingresos por cosecha y demás, ya entrando el año siguiente, ¿no? Un abrazo grande. Sí, exactamente.